Gerente de Camacol, Bogotá y Cundinamarca, y anfitrión de este conversatorio. Saludamos también al equipo del trabajo del candidato. Este es un espacio concebido para propiciar el encuentro y relacionamiento de los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá con los empresarios afiliados a Camacol, Bogotá y Cundinamarca, y otros representantes del empresariado de la ciudad y la región. Estos conversatorios hacen parte de la gestión gremial y desde ningún punto de vista constituyen un acto de proselitismo político a favor de algún candidato o su campaña. Camacol BIC está invitando a los candidatos avalados por grupos significativos ciudadanos y partidos políticos más representativos inscritos ante la registraduría y le está ofreciendo a las mismas posibilidades de interacción con sus afiliados. Los espacios de participación se han asignado en el orden en que hemos recibido respuesta a las invitaciones enviadas por el gremio. Es así como en el ejercicio de nuestra actividad gremial buscamos propiciar espacios legítimos en el actual panorama electoral para conocer la perspectiva para la ciudad y nuestra actividad. A partir de la realización de diálogos constructivos desde el gremio con todos los partidos que le permitan. Primero, conocer la presentación y discutir acerca de los planes de gobierno y de las apuestas sectoriales con los representantes del empresariado, que en últimas serán los encargados de hacerlo realidad. Segundo, tener una discusión tranquila y honesta respecto a la agenda de reformas sociales propuestas por el Gobierno Nacional y su impacto sobre la ciudad. Tercero, revisar el estado del sector edificador en la ciudad e identificar las maneras cómo es posible reactivarlo y desplegar su capacidad multiplicadora sobre el empleo, el crecimiento y el bienestar. Antes de iniciar, voy a explicar cómo está organizada la jornada de hoy. Esta especie de diálogo está dividido en 3 momentos. Primero, diagnóstico y retos de ciudad y región. Segundo, bases del programa de gobierno y principales apuestas sectoriales. Tercero, preguntas y respuestas. A continuación, daré palabra a los integrantes de la mesa directiva, quienes darán un saludo para continuar con este espacio. Adelante, doctora Susana. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias por participar de este espacio que hemos construido con todo el equipo de Camacol y que esperamos sea muy provechoso para todos. Quiero darle la bienvenida a todos los empresarios que nos acompañan hoy. Acá tenemos representantes de empresas pequeñas, medianas y grandes que hacen parte de Camacol y que constituyen el tejido empresarial del sector de la construcción en Bogotá y en la Sabana. Hoy tenemos el espacio con el candidato Carlos Fernando, donde en primera medida, como ya lo mencionaron, vamos a presentar cuáles son un pequeño diagnóstico y los desafíos que vemos nosotros en el sector y unas cifras muy gruesas que ha preparado el equipo de Camacol para darle ya paso, y creo que lo más importante es poder oír cuál es tu visión, Carlos Fernando, de cómo estás viendo el sector de la construcción y cuáles son tus grandes apuestas, y ya pues abriríamos para preguntas de todas las personas que están participando. Así que pues bienvenido, que este espacio sea un espacio donde podamos construir y enriquecer el debate y ojalá también que las cifras, las ideas que salgan de acá pues sean importantes en tu campaña. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Antes de escuchar al candidato, invito al gerente de Camacol, Bogotá y Cundinamarca, el doctor Edwin Chiribí, para que haga la introducción de este conversatorio. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias. Vamos a hacer esto muy rápido, simplemente contarles, como nos lo mencionaba Susana, y agradeciéndole al candidato por acompañarnos, algunas cifras importantes que consideramos el reto de vivienda. El reto de vivienda, el reto de sector, así que yo lo voy pasando acá. El reto de vivienda, el reto de sector y un poco también los elementos de ordenamiento. Y antes de arrancar, quisimos con el equipo poner algunas cifras relevantes que consideramos, seguramente las conocen todos los que están acá, pero creemos que es fundamental volver a reiterar. Básicamente, desarrollar vivienda y hábitat es las bases del desarrollo físico, social y económico de la ciudad. Y es que, ¿qué implica en grandes números para nosotros hacer vivienda? Y tal vez esta diapositiva resume un poco lo que hoy en día estamos haciendo, lo que implica, pero realmente lo que ayuda a transformar nuestra ciudad. Actualmente estamos construyendo 3.2 millones de metros cuadrados nuevos cada año. Ese es el volumen que más o menos en los últimos 2 años hemos venido desarrollando, promedio anual. Pero yo tomo la foto hoy a Bogotá y hay
en 530 proyectos, 7.9 millones de metros cuadrados que están actualmente en construcción. Eso quiere decir que más o menos el stock de actividad es el doble de lo que cada año, digamos, inicia su fase de construcción. ¿Qué implica eso en materia de empleo? Y que creemos que es uno de los elementos quizás más importantes. 200.000 empleos de manera directa, el último dato nos muestra que estamos sobre 195.000, estamos ocupando 280.000 de manera indirecta, y si sumáramos los 70.000 que tenemos en actividades inmobiliarias conexas, estamos hablando de poco más o cerca de 550.000 puestos de trabajo, es decir, el 14% de la ocupación de la ciudad. Por tanto, lo que le ocurre al ciclo de la construcción directamente tiene efectos en el empleo, y es un poco lo que seguramente en las siguientes diapositivas vamos un poco a ver. Inversión anual en vivienda nueva supera los 15 billones de pesos año, con un valor agregado, es decir, generación de Producto Interno Bruto para la ciudad y demanda de insumos de 8 billones y 7 billones respectivamente año tras año, moviendo la mitad del aparato productivo, incluso un poco más del aparato productivo de la ciudad, el 54% de los sectores productivos. ¿Cuál es entonces, con esa importancia del sector, el reto en materia de vivienda? Y si uno lo ve un poco en un lapso de algunos 8 o 10 años. Lo primero es esta historia. Y esta historia nos muestra que en los próximos 12 años vamos a tener 900.000 nuevos hogares en la ciudad, a una tasa de formación promedio de 75.000 hogares por año. Cambia, de acuerdo, en algunos, digamos, estimaciones puede ser relativamente mayor o menor. Cambia la composición de los hogares, ya no tenemos hogares de 3.6 personas por hogar, tenemos hogares de 2.7 personas, y eso se acentúa, claramente nos cambia la dinámica inmobiliaria y la dinámica del producto y en general las viviendas que se construyen, pero tiene implicaciones desde luego importantes en materia de ordenamiento. 75.000 hogares nuevos por año, que creemos, digamos, es la base de la conversación. ¿Y cuántas viviendas estamos haciendo? Tras a los de la última década, iniciaciones de vivienda, estamos en un promedio de 42.000 unidades de vivienda. Dicho eso, por cada vivienda que construimos hay 1.8 hogares bogotanos que demandan una nueva vivienda en términos de formación de hogares. Con un ciclo, se redujo hacia la época de la pandemia, una reactivación favorable, hoy en día estamos en niveles cercanos a 50.000 unidades iniciadas año, pero veníamos en una buena fase de crecimiento, de recuperación, logrando ojalá los niveles más cercanos a 60.000 o 70.000 unidades de vivienda. Claramente el ciclo reciente de aumento de tasas de interés, el cambio en el contexto económico, nos ha mostrado esto, pero estructuralmente necesitamos aumentar la escala de producción de vivienda en Bogotá. ¿Cuánto? Ojalá llegar a los 75.000, incluso números superiores que nos ayuden a reducir el déficit de manera de corto plazo. Entonces, primer elemento, tenemos hoy que casi duplicar el volumen de producción de vivienda que tenemos en la ciudad. Y un problema de déficit estructural también que ha venido avanzando, pero es muy importante en nuestra lectura ver que realmente la gran demanda de vivienda viene por la formación de hogares más que por el déficit cuantitativo existente. Uno coge las últimas encuestas de calidad de vida, 20, 21 y 22, y esta es la composición del déficit habitacional. Tenemos 328.000 hogares en déficit, más o menos el 11% del total de hogares de la ciudad. De esos son 40.000 hogares en déficit cuantitativo. Bogotá realmente tiene uno de los menores déficits cuantitativos del país, pero tiene 288.000 en déficit cualitativo. Ese déficit cualitativo también, digamos, tiene una lectura que para nosotros es importante. El principal factor de ese déficit cualitativo es el hacinamiento mitigable, es decir, entre 3 y 5 personas por espacio habitacional o por habitación. ¿Qué implica eso? Que como estamos creando una brecha a lo largo del tiempo, ese déficit que hoy en día es mitigable, ese hacinamiento que es mitigable, claramente se puede volver no mitigable y poder, digamos, revertir esa tendencia que hemos tenido en el déficit cuantitativo. Por tanto, el problema del déficit, en este caso, viéndolo cualitativo, tiene esa lectura. Y esto se da más a nivel coyuntural en un mercado, en un contexto de desaceleración. Y es que esto es lo que le ha ocurrido, y nos permite un poco anticipar cuál es el contexto del sector, lo que le ha ocurrido a nuestro mercado a lo largo del último año y medio. Veníamos de comercialización anual de cerca de 60.000 viviendas año, las preventas de vivienda, que nos advertían un ciclo favorable en términos de inicios de obra y demás. Y el último año y medio
también, digamos, por varios factores, como mencionaba ahorita, tasas de interés, factores de cambios en la política de vivienda nacional y muchos otros factores hacen que hoy en día estemos en un nivel más cercano a 40.000 unidades de vivienda año en las preventas. Este año seguramente nuestro cierre estará sobre 38.000 unidades porque la tendencia sigue siendo bastante decreciente. Pero el punto central es qué hacemos, digamos, o eso que nos advierte en términos de lo que puede ocurrir. Y para dejarlo sobre la base de la discusión, nosotros vemos la reactivación y la sostenibilidad de mediano plazo en varios frentes. Aquí simplemente queremos relacionar 4 puntos que consideramos fundamentales. El primero, la lógica de la aprobación de los planes parciales, la adopción de los planes parciales. Aquí hicimos simplemente un conteo grueso de cuántos planes parciales hoy en día hay radicados en la ciudad. 45 planes parciales, de ellos 21 planes parciales son en renovación y el resto son en desarrollo, es decir, tenemos una buena parte de la ciudad que se está desarrollando en zonas de renovación urbana. Pero cuando uno ve la historia que está en el gráfico de la izquierda, lo que se ha pasado es que tenemos esos 45 planes parciales, cerca de, estos serían 18, 21 planes parciales, llevan más de 4, 5 o 6 años desde su fase de erradicación. Luego la lógica de producir vivienda, pero la generación de suelo no se compasa en términos de los tiempos y la capacidad institucional para sacarlos adelante. De esos 45, como les decía, tal vez solo 19 han sido de los últimos 3 años y todos los demás antes de 2020. Nosotros venimos acumulando una cantidad, digamos, de planes parciales que no logran avanzar a la misma velocidad y necesidad de vivienda. Tendríamos ahí el potencial de construir 140.000 viviendas. Al ritmo actual serían 3 años de producción de vivienda, suelo para 3 años. Al ritmo ideal serían cerca de 2 años de suelo garantizado para desarrollar vivienda, de las cuales tendríamos cerca de 80.000 viviendas de interés social y de prioritario. Entonces, un punto importante para la reactivación, planes parciales, y qué importante ver cómo se le puede dar celeridad mucho más a eso. El segundo punto importante, los trámites de la cadena de urbanismo y construcción. Eso que normalmente suena más de factor individual, coyuntural o de alguna institución, realmente para nuestro sector es un tema estructural. En el conteo que hace la Secretaría de Hábitat, hoy en día tenemos 93 trámites que conforman la cadena de urbanismo y construcción. En nuestro conteo este número es un poco mayor. De hecho, el POD nuevo trae probablemente otros 30 trámites adicionales y eso hace que el número se vuelva de nuevo inmanejable. En el año 2018 se hizo una evaluación de cuál es el impacto que esto tiene y con los tiempos óptimos, claramente el efecto sobre lo que podría ser el valor de ventas es bajito. En los tiempos que se denominan normales, el impacto en ventas, el valor de ventas ya es del 4.3, pero en la medida que la carga institucional se hace más compleja y la carga procedimental se hace más compleja, los trámites pueden llegar a impactarnos hasta en un 12% del valor de ventas. Si uno pone eso en términos del valor de inversión que tenemos hoy en día en el sector, de 15 millones de pesos, estamos diciendo, oiga, eso, la ineficiencia en los trámites nos puede estar costando por encima de 1.8 billones de pesos en la ciudad. Y ese es un tema fundamental, idear, simplificar, racionalizar, virtualizar, automatizar todo lo que se pueda en términos de la cadena de urbanismo y construcción. Claramente no se puede intervenir todo, pero, y para no leer esto el detalle, pero si uno cogiera el Pareto y dijera, vea, 11 entidades con 27 procedimientos nos dan hoy en día el mayor nivel de criticidad en los trámites del sector. Aquí hay desde trámites catastrales, como la incorporación de un plano catastral, un desenglobe, hasta licencias de intervención en espacio público, que hacen que toda esta maraña, digamos, institucional y de procedimientos haga muy lenta la producción de vivienda formal y obviamente le reste un poco de efectividad a nuestra actividad. Tercer punto importante, en esa lógica de reactivación, sumando los planes parciales y los trámites, el plan de ordenamiento territorial. No vamos, digamos, no vamos a entrar con mucho detalle, pero simplemente dejar 2 cosas importantes. Hoy en día, de la reglamentación que se requiere, hay apenas el 26% de la reglamentación pendiente. O sea, es lo que se ha expedido. Tenemos todavía un gran volumen de reglamentación por expedir. Y sin consolidar los números finales, pero a hoy claramente hay una muy baja expedición de licenciamiento urbanístico en la ciudad asociada al 555. ¿Qué impacta eso? Lo conversamos ahorita un poco, definitivamente más cargas urbanísticas. Tenemos también indeterminación e indefinición en una buena parte de la ciudad para intervenir, las actuaciones estratégicas, todo lo que tiene que ver con
desarrollo en áreas de grandes servicios metropolitanos y una serie de factores adicionales como política de urbanismo, política de moradores, que todavía generan un marco de incertidumbre amplio y no vemos, digamos, un gran volumen de solicitudes de licenciamiento y mucho menos de expedición en el corto plazo. Por tanto, la lógica del plan de ordenamiento territorial es un punto fundamental para hacer sostenible la recuperación y llegar a los volúmenes de 75.000 que mencionábamos al comienzo. Y por último, aquí hay dos elementos fundamentales. Si queremos producir 75.000 viviendas año, que hoy en día el 80% de nuestra población es de menos de 4 salarios mínimos, necesitamos construir 60.000 unidades de vivienda social. Hoy estamos haciendo 32.000, 33.000 en el mejor de los casos. Tenemos subsidios de las cajas de compensación, muy importantes, además de muy buenos aliados, nos ayudan muchísimo a mover el mercado de vivienda social. Pero creemos que se puede hacer un esfuerzo extra en subsidios del distrito, ya sea replicando un modelo similar de cuota y tasa, como probablemente funciona, y que hoy en día, digamos, por la nueva lógica de Mi Casa Ya, no necesariamente la ciudad está priorizada para poder tener subsidios, dada la naturaleza de los puntajes que recibe por ser, digamos, una ciudad o donde se quiere priorizar en municipios 4, 5 y 6, eso le resta posibilidades de acceder a subsidios del gobierno nacional. 4 elementos, candidatos, que consideramos son fundamentales, nos ayudarían muchísimo en la visión de largo plazo, pero también en la recuperación de corto plazo, teniendo en cuenta que estamos en una fase de desaceleración importante y el 2024 suena igualmente retado. Entonces, con esa introducción, que no era nada más que poner algunos puntos de la discusión y conversación día a día con los empresarios, de nuevo agradecerle y dar la bienvenida por acompañarnos en este espacio. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Edwin, a Susana, muchas gracias por la invitación a este espacio. Veo caras conocidas que nos conocemos hace mucho tiempo. En este espacio es la tercera vez que yo me siento frente o me planto frente a la Junta Directiva de Camacol Bogotá, Cundinamarca, como candidato a la alcaldía. Ya varios me han visto en este espacio y eso pues sirve para contarles un poco que yo he tenido un aprendizaje grande, digamos, en estos 15 años, desde que llegué al consejo. Entonces, Juan Manuel González se acuerda de mí cuando yo era un concejal primíparo hace ya como 16 años, y he ido aprendiendo durante estos 16 años de lo que significa, digamos, el distrito, de lo que significa la relación del distrito con el sector de la construcción y el rol que cumple, obviamente, de manera fundamental la construcción en el desarrollo de nuestra ciudad. Yo quiero hacer una introducción brevemente sobre la aspiración que tengo en esta oportunidad a la Alcaldía Mayor de Bogotá, sobre mi visión de ciudad frente a lo que está viviendo Bogotá hoy y obviamente frente a lo que significa el reto que tenemos en términos de vivienda y de construcción de vivienda en Bogotá en los próximos 4 años y a largo plazo también. Dicho esto, pues como les decía, es la tercera oportunidad que yo aspiro y el aprendizaje de estos 16 años en Bogotá me lleva a entender bien esta ciudad. Esta ciudad tiene un reto muy complejo hoy, una división profunda entre la ciudadanía y el gobierno, una desconfianza en todo sentido. No se siente gobierno efectivo en la calle, en contacto con los ciudadanos o con realmente un contacto efectivo con los actores clave de la ciudad. Lo hemos percibido, digamos, en los últimos años. Sabemos que esta administración tuvo unos retos muy complejos que enfrentar por cuenta de la pandemia, por cuenta del paro, y eso le cambió un poco el escenario que tenía que enfrentar, pero aún así no ha sido una administración que ha tenido la capacidad de cumplir las expectativas que generó y de aterrizar un estilo de gobierno que esta ciudad requiere a gritos que cambie. Nosotros, pues desde el proceso anterior y los 16 años de trabajo, hemos venido entendiendo que primero la ciudad necesita un gobierno que tenga la capacidad de generar acuerdos y de trabajar con los diferentes actores que cumplen un rol fundamental en la ciudad. Y eso pasa por la ciudadanía directamente, pero pasa también por actores clave como el sector de la construcción y el sector empresarial en general. Nuestro gobierno no será un gobierno, como hemos tenido en el pasado, que vea al sector empresarial como un actor que hay que controlar y frenar porque es un actor depredador, sino como un actor clave en el desarrollo y un aliado clave en el desarrollo que nos va a permitir
responder a las inquietudes y a los problemas que tiene la ciudad en muchos temas. Temas que tienen que ver con construcción de vivienda, temas que tienen que ver con generación de empleo, lo planteaba usted, la importancia, obviamente, que tiene el sector de la construcción, pero en el sector empresarial, sin un trabajo coordinado entre el distrito, el gobierno distrital, el sector empresarial y la academia, no vamos a responder a las inquietudes que tiene la ciudadanía. En segunda instancia, nosotros hemos dicho que necesitamos un gobierno moderno, y ahí ya vamos a hablar ahorita un rato del tema de los trámites. Un gobierno moderno significa cómo aprovechamos la tecnología y cómo logramos cambiar la forma como opera el distrito en todos sus frentes para servirle mejor a sus clientes, que son los ciudadanos, que son los empresarios, que son los actores urbanos. Y ahí tenemos un eje de nuestra visión de gobierno. Queremos apostarle a la tecnología y apostarle un tema clave. Yo como concejal en el Congreso lo hice. Obviamente a veces en los planes de desarrollo queda eso un poquito como letra muerta si no hay un interés y una voluntad política real de los gobiernos para sacarlo adelante. En el Consejo también lo hice, y es incluir normas que generen la obligación del distrito de evaluar la calidad regulatoria que tenemos. Esas son normas que vienen de la OECD, y básicamente lo que implica, y Bogotá debe cumplir eso ahora, no lo está cumpliendo, y evidentemente no está cumpliendo con lo que pasa con la reglamentación del POT, y es lograr que cada regulación que se expida tenga una hoja de ruta para evaluar si esa regulación se justifica, si se necesita, si facilita las cosas, si garantiza que la dinámica, por ejemplo, en la relación entre el gobierno y algún sector de la actividad económica se agiliza y se facilita gracias a la regulación, y solamente después de pasar todos esos filtros es que debería ser expedida, y no antes. E inclusive el distrito debería ponerse en la tarea de revisar las regulaciones existentes, obviamente, en todos los frentes, para garantizar que dejamos, digamos, en firme solamente aquellas que funcionan y que realmente aportan en esa relación. Entonces, eso es parte también de la visión de gobierno que queremos implementar para Bogotá, una visión de gobierno que entienda que el gobierno tiene que ser eficiente, tiene que entender que no debe generar trabas y obstáculos en el desarrollo de la ciudad y el desarrollo económico de la ciudad, y así será uno de los ejes de nuestro gobierno. Yo creo que esta ciudad, y lo hemos hablado muchas veces con algunos de ustedes, tiene evidentemente esos retos que usted me plantea ahí, que nos plantea en términos de la demanda que viene. Yo he tenido discusiones con algunos de ustedes sobre cómo debe crecer Bogotá. Quiero hablar un poco aquí de eso. Para mí Bogotá evidentemente tiene unos retos que implican que la ciudad debería crecer en dos frentes, obviamente, en expansión y en densificación, en los dos frentes básicamente. En términos generales, y no estoy hablando en términos técnicos, tenemos que crecer en algunas zonas donde todavía podemos crecer, y hay que hacerlo bien, y hay que garantizar que esas zonas se desarrollan conectándose con el resto de la ciudad de manera adecuada, con temas de movilidad, con temas de soportes urbanos adecuados, entre otras cosas. Y también unas zonas de densificación a partir de la renovación urbana, particularmente conectadas con los corredores de movilidad, principalmente. Tenemos una apuesta muy grande en los próximos 20 o 25 años en Bogotá en generación de corredores de movilidad importantes como el Metro Línea 1, Metro Línea 2, eventualmente Metro Línea 3, y le vamos a apostar a nuestro gobierno a que se avance en ese proyecto, pero también está Transmilenio, obviamente, en la fase de la 68, está Transmilenio pues en otras zonas donde está contemplado y que hay que desarrollarlo, y creemos que hay una apuesta clave, y el distrito tiene que ponerse en la tarea, y entiendo que el POT, en cierta forma, tiene esa visión, con algunas dificultades, entiendo que hablaremos, pero tiene la visión de apostarle a esa densificación y esa garantía de que generamos, digamos, posibilidades de desarrollo a través de la renovación urbana y de la densificación con los corredores de movilidad. Eso no implica que la ciudad se pueda y se deba quedar pensando solamente en su perímetro. La ciudad tiene que pensar, a partir además de la región metropolitana, en cómo nos vamos a relacionar y qué implicaciones tendrá esa relación en términos de ocupación del territorio con la región metropolitana. Ustedes saben que yo he sido crítico de la forma como se ha desarrollado muchas veces proyectos en la Sabana de Bogotá. No porque yo crea que no se deben desarrollar muchos de esos proyectos, sino porque creo que en algunos casos se han hecho sin garantizar recursos que permitan que esos municipios tengan la posibilidad de hacer las inversiones
en obras que garanticen un adecuado entorno urbano para esos desarrollos. Es decir, primero que haya garantía de acceso a agua, que haya garantía de acceso a transporte, a movilidad, a educación, a salud en esos desarrollos. Segundo, la apuesta debería ser garantizar que esos municipios se fortalecen en su casco urbano y en su vocación y no se convierten simplemente en, como infortunadamente hoy operan muchos de ellos, en ciudades dormitorio para Bogotá, sino que haya un desarrollo, una actividad económica allí que permita no solamente que la gente vaya a vivir, sino que la gente tenga la posibilidad de acceder a empleo. Entonces, eso será una oportunidad con la región metropolitana que tenemos. Ustedes saben que es un ejercicio nuevo, distinto a las áreas metropolitanas, complejo por esa diferencia, porque es una fórmula que no tiene un municipio núcleo en su normatividad. Un poco extraño, pues así es, o sea, que Bogotá no sea municipio núcleo es un poco raro, pero no lo es. Y entra a relacionarse con la región, pues obviamente el departamento, que eso no ocurre en las áreas metropolitanas, y eso cambia un poco la dinámica. Pero creo que hay una oportunidad clave con el plan estratégico que se plantea en la región metropolitana de ordenamiento territorial regional, para que nos sentemos con la región metropolitana y con los municipios a decir, bueno, ¿a qué le vamos a apostar y cómo le vamos a apostar a eso? ¿Cómo vamos a conectarnos? ¿Cómo vamos a ocupar el territorio? ¿Cómo vamos a garantizar que nos conectemos bien y que no seamos eventualmente una mancha de aceite desordenada, como nos ha ocurrido un poco en el pasado, en el desarrollo que hemos tenido en la región? Entonces, ahí les hago como una introducción de lo que para mí es un modelo que tenga que ver con que le apostemos a una ciudad densa, que somos, pero que se identifique con buenos soportes urbanos, que no lo tenemos hoy. Ustedes saben que es una ciudad donde uno puede ir a localidades como Kennedy, como Bosa, como Suba, particularmente en el occidente, con una densidad dramática realmente, sin soportes urbanos, sin vías, sin garantizar acceso a espacio público a los ciudadanos. Y eso no puede ser la densificación a la que estemos condenados. Tenemos que garantizar que diseñamos herramientas que permitan que esa ciudad como está hoy funcionando se replantea en cierta forma y se garantiza una densificación que le abra la posibilidad a la ciudadanía de poder disfrutar la ciudad, de poder tener realmente un acceso a una ciudad y no estar condenados a esa densificación. Esas zonas de Suba, Bilbao, Lisboa, Berlín, en fin, una cantidad de barrios de esa ciudad que son realmente barrios dramáticos en términos de ocupación, porque no permiten que el ciudadano tenga la posibilidad realmente de tener una buena calidad de vida. Entonces, una ciudad que le apuesta a una densificación, pero una densificación bien organizada, bien planeada, una ciudad que le apueste al desarrollo de algunas zonas que todavía se deberían desarrollar, sin lugar a dudas, y una ciudad que se conecte con la región para que también ese desarrollo con la región sea organizado, sea acordado y sea bien planeado. Entonces, esos tres elementos son para mí fundamentales. Yo no soy enemigo de sentarnos con la región, creo que es clave hacerlo, y parte de los problemas que hemos tenido ha sido porque no hemos sido capaces de sentarnos con la región, a hablar, a discutir, a coordinar. Entonces hay una oportunidad extraordinaria que hay que aprovechar y garantizar que la sacamos adelante. Bogotá tiene también, digamos, en términos, y les quiero mencionar esto antes de profundizar un poco en los temas que planteó Edwin hace un rato, de expectativas de la próxima administración que quiero mencionarlas. Una es, y es entrando en algunos temas que no son directamente relacionados con la vivienda, pero que ustedes creo que quieren también oír de parte nuestra frente a la visión que tenemos. Y uno es el tema de la seguridad. Es un tema que sabemos que todos los frentes está apareciendo en primer lugar de inquietud de los ciudadanos, con razón, y es un tema también que vamos a abordar de manera prioritaria en nuestro gobierno. Lo primero es decir que vamos a hacer un cambio en el enfoque que tenemos hoy es un enfoque muy limitado en términos de que ataca solamente un eslabón de la cadena delincuencial, el celular que le roban a una persona, la cámara que le roban a una persona, el carro o la autoparte que le roban a una persona, hace parte ya de una cadena delincuencial que se sabe que ese ladrón se la va a entregar a alguien, se la van a comprar, se la van a inclusive a exportar en algunos casos con los celulares. Entonces, si uno solamente ataca un eslabón de la cadena delincuencial, no va a lograr realmente desarticular toda la cadena. Entonces, nosotros queremos hacer un cambio de enfoque y garantizar que se hace un ataque con investigación criminal, con inteligencia de toda la cadena delincuencial, para que seamos mucho más efectivos y no tengamos ciudadanos delincuentes que están siendo capturados y liberados en cuestión de pocas horas. Entonces, eso es un enfoque clave. Segundo, la tecnología.
Ustedes saben, y ahí tenemos que trabajar con todos los sectores también privados, porque creemos que hay que trabajar con el sector privado en el tema de la tecnología y cómo nos conectamos cada vez mejor en la ciudad. Hay que aprovechar cámaras, pero las cámaras no son suficientes. Tienen que ser herramientas que tengan esas cámaras que permitan judicializar, también prevenir y eventualmente una reacción inmediata. Es decir, por ejemplo, los sistemas de transporte público en Bogotá no tienen la capacidad hoy de generar una dinámica donde haya una situación de riesgo o de ya agresión en un bus y que se pueda reaccionar inmediatamente. Las herramientas existen, no las tenemos aplicadas, tenemos que aplicarlas. Y tercero, un tema de cómo logramos que una persona que es víctima de algún hurto reciba un apoyo de parte del distrito, un apoyo inmediato, que se le facilite la denuncia, que se le garantice que el distrito va a ponerse en la tarea de eventualmente lograr que ese delito que se cometió sí sea judicializado y haya una respuesta a lo que vivió la persona que fue afectada por esta situación. Hoy no lo tenemos, hoy hay barreras a la judicialización, barreras a la denuncia, y el ciudadano siente que se pierde el tiempo cuando está denunciando. Entonces eso lleva básicamente a que más del 50% de los delitos que ocurren en Bogotá no son ni siquiera denunciados y no tenemos las informaciones que nos permitan actuar de manera eficaz para enfrentar eso. Ese es un tema que quería mencionar y yo sé que es importante. Brevemente les mencioné, el plan nuestro es amplio en ese tema de seguridad, pero quería mencionar un segundo tema que se conecta con lo que vamos a hablar, y estamos hablando ya del tema de desarrollo de Bogotá y de vivienda, es el tema de movilidad. Y en el tema de movilidad nosotros tenemos clarísimo que es clave, fundamental, que ese proyecto de la línea 1 del metro avance como está avanzando y no se frene por ningún motivo. Para nosotros es un error. Yo vi una comunicación que entiendo Camacol firmó el día de ayer del comité intergremial. Me parece muy positivo que se haga, que todos nos expresemos para defender esa línea del metro, porque si no garantizamos que esa línea continúa, vamos a tener un riesgo de que ese proyecto se frene, cueste 12 o 15 millones de pesos más, se demore 7 o 10 años más y no sabemos en demandas cuánto puede costar. Y esa es la implicación para el desarrollo de Bogotá, para, por ejemplo, cómo garantizamos en los correos de movilidad la posibilidad de generar opciones de densificación a través de organizaciones urbanas. Se frena, todo eso se frena y eso se atrasa 10 años o 15 años. Entonces es un reto muy complejo, y para mí es importante que Bogotá mande un mensaje contundente el 29 de octubre de respaldo a esa línea de metro como está firmada, como está contratada, para que ya no haya discusión de que es que el mandato del presidente, que es que el mandato de... Nada. Bogotá mandó un mensaje claro, el alcalde elegido es un alcalde que respalda esa línea como está, y tenemos que, así como defendemos y respaldamos la institucionalidad nacional, tenemos que exigir que respeten la institucionalidad bogotana. Y Bogotá, al elegir a su alcalde, garantiza una institucionalidad que tiene una visión sobre el tema del proyecto metro. Tenemos que mandar ese mensaje al gobierno nacional para que el gobierno lo entienda. Y obviamente tenemos que avanzar en la segunda línea. Yo he dicho que cuando uno le habla a la gente en la calle sobre la segunda línea del metro, la tercera línea del metro, lo miran a uno como un loco. ¿De qué me está hablando? Segunda línea, tercera línea, ¿es esa vaina? Pues tiene razón la gente, porque sí, es que la primera línea no la ven todavía, y lo que ven es en el noticiero que es que el gobierno la quiere echar para atrás. Entonces la gente con razón dice: ¿de qué me habla? Tiene razón, ese escepticismo es normal. Y solamente lo vamos a resolver cuando avancemos en esa línea que ya tiene 24% de avance, que trajeron las máquinas para hacer los pilotes, en fin, eso está caminando y no lo vamos a frenar. Yo soy partidario de, y aunque algunos critiquen eso, de un sistema multimodal. Bogotá necesita un sistema multimodal, o sea, con líneas de metro no vamos a poder servir a Bogotá por completo, yo creo que en los próximos 100 años, para ser sincero. No vamos a poder. Ojalá, y la apuesta es tener 3 líneas de metro operando en unos 20 años. La primera en el 2028, la segunda 4 o 5 años después, y la tercera otros 4 años después. Entonces, eso nos va a permitir avanzar, pero esta es una ciudad tan grande, con tantos retos, que ya tiene además un sistema que opera en algunos corredores que tenemos es que mantener y funcionar, garantizar que funcione, que es el sistema Transmilenio. Yo no quiero por ningún motivo abandonar a Transmilenio, y aquellos que tienen el discurso de abandonar a Transmilenio se equivocan de manera rotunda, porque eso es uno de los elementos que tenemos para que esta ciudad siga funcionando, siga operando, y es lo que hoy permite en cierta forma que funcione. Tenemos que garantizar que funcione mejor, que haya seguridad, que opere bien, que las rutas estén bien diseñadas, que la gente se sienta segura en los Transmilenios y en las estaciones y en los corredores de movilidad, que el SITP que se conecta con el Transmilenio pues funcione bien. Entonces para mí es clave eso, y creo pues que ahí hay una oportunidad también grande todavía de generar dinámicas de desarrollo urbano y de crecimiento y de
posibilidad de tener proyectos de renovación interesantes alrededor de los corredores que se van a construir e inclusive de los que están construidos también, creo yo. Yo creo que eso lo demostró Transmilenio con lo que ocurrió en su desarrollo. Uno ve lo que ha pasado alrededor de los corredores del Transmilenio y ha habido, sin lugar a dudas, un desarrollo que se ha producido muy importante, en algunos casos donde ha habido una buena intervención, en otros no ha habido una intervención y no se ha podido lograr, pero yo creo que eso todavía se puede lograr. Uno ve, por ejemplo, la Caracas y la gente pues obviamente indignada con lo que ha pasado, pero con lo que viene en el metro estoy seguro que la Caracas va a ser uno de los corredores más importantes de Colombia en términos de desarrollo y hay que apostarle a eso. Y mi apuesta en el gobierno va a ser trabajar con eso. Entonces, en términos de movilidad, pues ahí tenemos otros componentes en el plan de gobierno. Creemos que también hay que pensar en el tema regional, en accesos obviamente a Bogotá, en los regiotrams que hay planteados, garantizando que tengan la capacidad que se requiere y la conectividad y la inserción urbana que se requiere a Bogotá para complementar ese sistema de transporte. Y tenemos en el plan de gobierno también una serie de medidas de corto plazo para enfrentar el reto de movilidad, porque sabemos que el ciudadano está frustrado por lo que está pasando hoy, está inquieto, y vienen muchas obras. Viene la obra de la Puesta a la 68, viene la Caracas, toda, más el sur que ya están en obra, viene la ciudad de Cali, o ya está en obra, viene la 13, es posiblemente la séptima. Entonces vamos a tener mucha obra y para eso requerimos de un plan de movilidad de choque que permita enfrentar ese reto, y eso pasa por gestión del tráfico adecuada, aprovechar bien la semaforización que tiene Bogotá, que es inteligente pero que no se aprovecha como se podría aprovechar, garantizar que los corredores de movilidad principales son corredores que tengan una gerencia en vía permanente, que se muevan. Parte del problema que tenemos en Bogotá es de no tener gerencia en vía, es que la gente, todos, lo incluimos todos ahí, paramos donde queremos, en cualquier vía principal paramos a recoger, a dejar, a esperar a alguien, los taxis paran en todas partes, los Uber paran en todas partes. Eso no puede pasar. Tenemos que garantizar que las intersecciones de Bogotá no se colapsan por cuenta de que alguien se queda atravesado, y que en las vías principales estamos todos mentalizados a que son vías que se tienen que mover, y si hay un hueco se arregla en la vía principal. Si hay un problema eventualmente de un cuello de botella, como ocurre muchas veces, uno lo ve en la autopista, uno lo ve en las Américas, esos cuellos de botella son prioritarios resolverlos para que no tengamos esa problemática permanente de movilidad. Yo quería hablarles del tema de movilidad porque me parece importante también, obviamente por lo que significa en términos de conexión con todo el tema de la construcción y de los proyectos que vamos a desarrollar en los próximos años. Ya entrando en materia, bueno, un punto adicional antes de hablarles del tema concreto que me han planteado ustedes hoy, y es, nosotros tenemos también un eje transversal de nuestro gobierno, tiene que ver con una ciudad que hoy no trata igual a todos sus ciudadanos, y eso pasa por muchos temas, por educación, por salud, por alimentación. Somos una ciudad donde más del 30% de los habitantes no tienen 3 comidas al día, 30%, o sea, tiene hambre, hoy, en este momento. Pero un tema clave es una ciudad muy desigual en la forma como, en cierta forma, le genera un entorno urbano a los ciudadanos. Bogotá es muy distinta, en Chapinero, en Usaquén, en algunas zonas de Suba, a lo que hay obviamente en Bosa, en Kennedy, en Ciudad Bolívar, en Usme. Y eso es un reto que tenemos, que no es de corto plazo, es de largo plazo, pero que hay que actuar frente a él. Es una ciudad donde la calidad del aire que respira la persona que vive en Bosa, en Kennedy, es muy distinta a la calidad del aire que respira el habitante de otra ciudad, de otra zona de la ciudad, perdón. Es muy distinto el acceso a espacios públicos, parques, que tiene un habitante de Bosa, de Kennedy o de Puente Aranda a un habitante también del norte. Y eso es un quiebre. Es muy distinto el acceso a atención en salud. El 78% de la atención en salud está concentrada en el nororiente de Bogotá. El 78%. Entonces, ahí tenemos una tarea de largo plazo, pero que hay que tomar medidas de inmediato para ver cómo generamos incentivos para que en esas zonas tengamos la posibilidad de cambiar ese entorno urbano para los ciudadanos, para que el ciudadano pueda acceder a espacio público, pueda acceder a un entorno urbano adecuado. Yo les hablaba del tema de la densidad, eso tiene que ver también con eso. Si uno le apuesta a proyectos de renovación urbana donde hay problemáticas como esas, uno tiene que hacerlo pensando en cómo vamos a generar, claro, una vivienda en altura, generando espacio público, generando soportes urbanos y generando un cambio profundo en el entorno para la ciudadanía que hoy no tiene acceso a eso. Entonces, eso es parte de nuestro eje
el gobierno. Queremos trabajar en eso y entender cómo podemos aprovechar el POT y herramientas que tenga el POT para garantizar que generamos incentivos que permitan que se genere, por decirles un ejemplo, presencia de infraestructura hospitalaria en zonas que hoy Bogotá no tiene. Tener a la gente condenada para que se desplace 2 horas a acceder a un examen, a acceder a una cita médica, es muy complejo. El 85% de la población de Bogotá está en régimen contributivo, el 15% en el subsidiado, pero muchos del contributivo, pues que viven en sectores donde no hay oferta de salud adecuada, tienen que desplazarse toda la ciudad y muchas veces con problemas además adicionales, como tener que llevar su examen debajo del brazo, y si no lo trajo el examen o la autorización o la cosa, lo devuelven. Eso es absurdo. Tenemos que cambiar su parte de uso de tecnología y de presencia de infraestructura hospitalaria en otras zonas de Bogotá. Entonces, eso también es un eje que queremos, porque sé que es un eje además que tiene que ver con cómo vamos a construir ciudad y qué ciudad vamos a construir y cómo vamos a lograr que todas las zonas de la ciudad que no han tenido, digamos, o que fueron en muchos casos, no todos, pero en muchos casos, desarrollos informales que se fueron consolidando, tienen la oportunidad y le damos la oportunidad también de repensarse como ciudad y tener unos espacios distintos a lo que son hoy. Eso en términos transversales. Frente al tema concreto ya, pues yo creo que entiendo que hay una preocupación grande en el sector de la construcción por varias cosas. Uno, ya lo hablaba Edwin, obviamente la situación económica que está viendo el país y la implicación que tiene eso. Las altas tasas de interés, también la decisión del gobierno de cambiar pues, el enfoque del proyecto o del programa de Mi Casa Ya y la implicación que eso va a tener, está teniendo y va a tener para Bogotá en el corto y mediano plazo. Y pues una tendencia que ya empieza a mostrar esas implicaciones, como nos mostraba él en su gráfico. Para mí ahí la clave es trabajar, y nuestra visión en el plan de gobierno es trabajar en una política anticíclica, y es trabajar en cómo identificamos herramientas que nos permitan con el POT actual, que hablaremos de la reglamentación, pero generar dinámicas que permitan que Bogotá, ante la caída, digamos, de la llegada de subsidios de parte del gobierno nacional, por una parte, y ante los retos que implican las altas tasas de interés, genera una política propia. Nosotros tenemos calculado que generar 10.000 subsidios de vivienda de parte de Bogotá puede costar entre 250.000 millones de pesos. Ahí creemos que hay un ejercicio que hacer, las cifras las vamos a aterrizar, pero creemos que es clave que Bogotá diseñe una política anticíclica y le apuesto a eso, porque además creemos que si bien eso tiene un costo grande, tiene una retribución mucho mayor para la ciudad. No solamente en ingresos fiscales, sino en actividad económica en general, en generación de empleo, pues aquí ustedes mostraron las cifras, y eso va a ser clave para lo que viene. Viene un reto económico muy complejo, y yo sí creo que el sector de la construcción, si uno le apuesta a eso, una política anticíclica en ese sentido, con recursos concretos del distrito para subsidios de parte del distrito, fortaleciendo mucho eso, va a poder generar una dinámica que frene por lo menos esa tendencia y nos permita avanzar en las cifras que ojalá logremos, como mencionaba Edwin, en términos de generación de vivienda al año. Entonces, un primer componente es eso. ¿Cómo podemos trabajar en eso también? Yo creo que tenemos que trabajar en... El POT tiene en principio unas posibilidades interesantes que hay que ver cómo se agilizan y se facilitan. El tema del licenciamiento directo en renovación urbana puede ser una herramienta interesante. Hay que ver cómo garantizamos que eso funcione bien, que eso sea ágil y además que aquellos recursos que van a entrarle a la ciudad por cuenta de las cargas que se van a pagar sean para soportes urbanos ahí. Yo entiendo que ha habido problemas en el pasado cuando se han generado cargas. Entiendo que por ejemplo en el caso del famoso decreto de Petro, muchas de esas cargas después no se utilizaron necesariamente en la zona donde se generó el aumento de la densidad por cuenta del proyecto específico que se permitió, sino que se redistribuyeron. Y eso tiene un problema, porque eso genera una dinámica donde a veces se aumenta mucho la densidad en una zona, pero no hay el componente que garantice que esos recursos van directamente a la zona para eventualmente lo que tiene que ver con el aumento de la capacidad de las redes y los demás soportes que se requieren en términos de andenes, movilidad, espacio público. Entonces ahí es clave trabajar en que ese licenciamiento directo en renovación urbana tenga también de parte del distrito una herramienta que permita garantizar que esos recursos van directamente a soportar, digamos, ese aumento de demanda que va a haber en todos los frentes para la ciudad por cuenta de ese aumento de la densidad. Ese es un tema clave. Yo entiendo la problemática de los planes parciales y creo que ahí la clave es trabajar desde la alcaldía. Yo creo que el alcalde, digamos, a mí me preocupa una cosa y eso es un diálogo que quiero tener con ustedes, que muchas veces
cuando hay, digamos, en el tema de los planes parciales, actores de las diferentes entidades que juegan un rol y tratan de coordinar a las demás, hay mucha dificultad, muchísima dificultad, porque no se siente en cierta forma una autoridad que ordene y que diga, ya, ustedes tienen un plazo, vamos a reducir trámites por una parte y reducir tiempos de conceptos y garantizar que se agiliza eso. Eso tiene que partir de que el alcalde directamente presida ese comité de planes parciales y el alcalde directamente se ponga en la tarea de decir, vamos a agilizar esos trámites y organice a las entidades para que respondan y se pongan en la tarea, en la política de regulación y de calidad regulatoria, en reducir trámites y en reducir tiempos también. Pues es absurdo lo que nos mencionaba Edwin en términos de tiempos para los planes parciales. Entonces ese es un segundo punto clave que creo que es importante, que tiene que ver más, claro, con una calidad regulatoria y un problema que es regulatorio, pero también con una voluntad política, hay una decisión política de sentarse desde la alcaldía directamente con los actores del distrito que juegan un rol en todos esos trámites que se plantean para que avance un plan parcial, que se garantice que se cumple. Un tercer punto que queremos fortalecer y trabajar es el tema de la oferta preferente. El programa de oferta preferente nos parece que es un programa interesante y ahí hay que apostarle a fortalecerlo, a ver cómo logramos tener más recursos para que desde ese punto de vista se pueda impulsar al sector privado en su apuesta. Sabemos que eso le garantiza en cierta forma una especie de seguro al sector privado para montarse en los proyectos y eso creo que es algo que tenemos que fortalecer. Ha habido un reto muy complejo para la obra pública y para la construcción con el costo de los materiales y eso se ha generado por cuenta también de una dificultad, pues por cuenta depende del tamaño obviamente de los actores, pero particularmente los medianos y pequeños tienen unos retos más grandes en términos de acceso a unos materiales a mejor costo. Y entendemos que por ejemplo las obras de valorización que están bloqueadas, muchas de ellas tienen que ver con eso, con que eran constructores pequeños que se ganaron una licitación, se creció el costo de los materiales y se reventaron. Entonces ahí queremos fortalecer el banco de materiales para garantizar que tenemos herramientas que nos permiten reducir costos. Un siguiente punto es lo que ustedes han planteado y Edwin alcanzó a plantear un poco sobre el tema de la ventanilla única de construcción. Creemos que esa herramienta es positiva, entendemos que ha tenido una muy buena receptividad de parte del sector, que claro que hay que fortalecerla, que claro que hay que aprovechar por ejemplo la tecnología, que hay que ponerse al frente de que esa ventanilla pues no solamente sea un canal que facilite, sino que también aquellos trámites que van por esa ventanilla se reduzcan, tanto en términos de número como en términos de tiempo para que haya una decisión de parte del distrito y le estamos comprometidos a garantizar que esa ventanilla siga operando, se fortalezca y sea una herramienta cada vez más importante para que podamos conectar todos los actores y garantizar que la relación del distrito con el sector de la construcción se agiliza y garantiza eventualmente un resultado en términos de generación de vivienda. Hay unos proyectos que están obviamente en curso en Bogotá. Nosotros queremos llegar a impulsarlos, tenemos preocupación con lo que pasó recientemente con Reverdecer del Sur, pues que era el proyecto originalmente de Lagos del Tunjuelo, que se cambió en esta administración, pero entendemos que hay una decisión de una medida cautelar que lo frena, esperamos que eso se resuelva rápido y nosotros queremos llegar a agilizar para que ese proyecto salga adelante. Empujar obviamente lo que ya está en proceso, pues que es Lagos de Torca, que eso es importantísimo que salga adelante. Estamos totalmente de acuerdo con las herramientas que se requieren para, por ejemplo, todo el borde norte, el tema de la extracción para garantizar que se pueda hacer la Boyacá, eso es fundamental para Bogotá, no solamente para el borde norte, para toda Bogotá es un proyecto fundamental y le apostamos a eso. En términos de reglamentación, entendemos que en este momento se está revisando la reglamentación, el tema de moradores de parte de la administración. Entendemos que ha habido demoras de parte de esta administración y uno de los ejes de nuestra política será agilizar aquello que no esté, revisar aquello que se haya expedido con los actores del sector para evaluar modificaciones que permitan resolver inquietudes. En el tema de moradores, nosotros tenemos la visión de que sí es importante haber incorporado el tema de los moradores y protección a moradores en el POT, pero hay que garantizar que eso no sea una traba que impida, en cierta forma, la generación de proyectos. Tiene que ser un tema que desde la administración se garantice que se juegue un rol
para coordinar todo lo que sea la gestión social de los proyectos, pero que no se convierta eventualmente en un bloqueo. Y eso ahora tendrá que ver con la reglamentación que está en este momento en el distrito. Entonces hay que revisar eso. Entiendo que este inclusive está montado tal vez en la página el borrador. Entonces eso hay que revisarlo. Nosotros estamos dispuestos a revisarlo y a actuar con el sector de la construcción para ver cómo logramos que se permita una protección a moradores, pero no un bloqueo y una carga que impida el desarrollo de los proyectos en nuestra ciudad. Ese era un tema que me parece importantísimo. Ahora, falta mucha reglamentación, ahí mencionaba él mucha reglamentación del POT. A mí me preocupó como concejal, ustedes saben que ese POT pues salió por decreto, que se estaba dejando una cantidad de cosas en reglamentación y que no se sabía si es cierta cuándo iba a salir. Y eso es un problema pues brutal para este sector en términos de inseguridad jurídica y no tener claro, y entiendo que las 30.000 solicitudes que hay eventualmente radicadas, pues muchas están frenadas porque la gente también dice, bueno, ¿cómo va a quedar la reglamentación? ¿En qué va a quedar todo yo? Entonces esa expectativa pues es complicada y es parte de lo que nos está deteniendo todo el sector. Entonces tenemos que activarlo y yo creo que no hay que esperar a llegar al gobierno para decir al distrito póngase pilas. Yo creo que Felipe Jiménez ha agilizado las cosas desde que llegó, me parece que tiene una visión más ejecutiva, lo hemos hablado, que lo que venía antes, y es positivo, pero hay que pedir que eso se agilice y garanticemos un escenario, digamos, de claridad y de seguridad jurídica para que se entienda el sector a que se enfrenta y cómo puede eventualmente modificar cosas, que eso es otro tema importante. Lo que se expide por decreto, lo hablábamos ayer, de desarrollo del POT, lo que se expide por resolución, pues hay que preservarlo, hay que cuidarlo, pero tampoco está escrito en piedra. Aquello que tenga fallas, que tenga errores, puede ser revisado y deberá ser revisado para garantizar que tenemos las herramientas que nos permitan cumplir esos objetivos que planteamos desde un principio, de que esta ciudad pueda desarrollar aquellas zonas que todavía puede desarrollar, que promueva la renovación urbana que debe promover, como lo hablábamos un rato, y ya pues lo otro ya es un tema regional donde jugaremos un rol importante. Entonces eso es como la visión que tenemos en el tema macro en general de la vivienda. Yo creo que este sector va a ser clave para los años que vienen. Bogotá es una ciudad que, pues por los proyectos que vienen de billones de pesos y de generación de espacio público, de movilidad, tiene un potencial muy grande de crecimiento y tenemos que organizarnos para que aprovechemos eso. O sea, hay que aprovechar muy bien lo que viene. La obra pública que viene hay que aprovecharla para que se conecte de verdad con el sector de la construcción y generemos toda la dinámica urbanística que se puede generar. Es una oportunidad extraordinaria la que tenemos, entonces yo quiero que en mi administración se aproveche esa oportunidad y se garantice que pues, esos actores que hay, como la empresa Metro, como el mismo Transmilenio, obviamente la empresa de renovación, pues no, y se me escapa el otro, y el IDU, obviamente, pues logren gestionar el suelo que se requiere para que se aprovechen al máximo esos proyectos de vivienda que necesitamos. Entonces, esa es la visión que tenemos. Yo creo que esta va a ser una campaña corta, les confieso, difícil, muy metida por el gobierno nacional en las discusiones, a diferencia de las otras. Hace 4 años nadie hablaba del presidente Duque, hoy todo el mundo habla de Petro. El presidente Petro quiere meterse a definir por dónde va el metro, por dónde va esto, qué se hace, qué no hace, y yo creo que tenemos que defender la institucionalidad bogotana y lo vamos a hacer. Yo creo que el escenario de la segunda vuelta es positivo porque garantiza que quien llegue a la alcaldía tenga un mandato mucho más fuerte de lo que ha sido en el pasado. Esa segunda vuelta además obliga a que las campañas sean constructivas, sean de buscar acuerdos, de unir a la ciudad y no sean campañas de polarización, de ver cómo nos enfrentamos y volvemos un enemigo al otro, porque el que haga eso en primera vuelta le va a quedar imposible unir a Bogotá en la segunda vuelta y peor aún en el gobierno. Entonces, ese cambio pues para nosotros es positivo, se conecta perfectamente con el talante que tenemos como campaña y como equipo, porque somos un equipo que quiere llegar allá a, repito, generar acuerdos, a construir de manera colectiva, a lograr que esta ciudad vuelva a creer en sí misma. Esta ciudad ha tenido cosas positivas, es una cosa que yo les quiero mencionar a ustedes porque en las campañas muchas veces se vuelven campañas donde nos dedicamos a destacar solo lo malo, y yo creo que eso es un error grave. Bogotá ha tenido aciertos en el pasado, en muchos frentes. Yo no tengo problema en reconocer aciertos de Claudia, de Peñalosa, del mismo Petro, de Samuel menos, pero más difícil,
pero de Lucho, de Mocus, y Bogotá tiene que ver eso como referente y ver cómo tenemos eso como referente. Hemos sido capaces de innovar, hemos sido capaces de demostrar que esta ciudad puede cambiar en cierta forma, digamos, procesos que no se pensaban que se podían cambiar, y logramos un sistema de transporte que nunca se imaginó el mundo que podía utilizarse así, se utilizó acá y se le apostó a gran escala, cambios en el comportamiento de la ciudadanía, en muchos frentes, lo que se está haciendo con manzanas de cuidado ahorita, por ejemplo, yo creo que los centros de la felicidad están subutilizados ahorita, eso es otra discusión, pero todos los gobiernos han tenido aciertos, y la apuesta nuestra es construir a partir de esos aciertos y corregir aquellas cosas que no han ido bien e innovar para lograr cambios en lo que no ha ido bien y garantizar que cambiamos la vida de los bogotanos. Entonces nuestra apuesta es esa. Somos además un equipo que tiene la capacidad de reconocer en los contradictores, como lo hice hace 4 años, aciertos. Yo creo que todos los candidatos que están ahí tienen ideas en algunos casos que son positivas. Hay algunos con los que tenemos diferencias profundas, pues, por ejemplo sobre el metro, pero yo creo que Bogotá necesita un gobierno que tenga la capacidad de unirla alrededor de los proyectos de gran aliento y unirla alrededor de una visión compartida. Y ahí tenemos esa oportunidad. Entonces yo quiero invitarlos a ustedes a que, conociendo nuestro plan de gobierno, acompañándonos en los debates que va a haber, viendo la visión completa que se va a plantear durante esta campaña, nos acompañen para que logremos, pues, que Bogotá, como hemos dicho en nuestra campaña, camine segura. Ese lema de camine segura no es un tema simplemente de seguridad, es un tema de que Bogotá camina segura cuando la ciudad le apuesta a proyectos de largo aliento y los respalda, cuando la ciudad respeta procesos de largo aliento, cuando la ciudad le apuesta a cambiar a través de la innovación problemáticas que no se han podido resolver. Camina segura cuando, claro está, logramos que todos los que habitan en esta ciudad tienen la posibilidad de generar un proyecto de vida. Cuando aquel niño que nace en Ciudad Bolívar tiene las mismas posibilidades de generar un proyecto de vida que aquel que nace en Chapinero o en Usaquén. Ahí camina segura, y nosotros le apostamos es a eso, a que Bogotá tenga las herramientas, el conocimiento, el equipo, la vocación, para que la ciudad eche para adelante en esos proyectos que necesita. Entonces ese es un poco el eje que quería plantearles, y estoy listo a todas las inquietudes, sugerencias, preguntas, críticas y propuestas que vengan de parte de ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas. Si quieren arrancar, si hay alguna en particular, comentarios. Bueno, muy buenos días a todos. Pues al candidato, muchísimas gracias por este espacio que nos da. Yo quiero empezar con una pequeña pregunta para después hacer un contexto, y es que pues, lo que todos sabemos acá que la política pública de acceso a la vivienda que se ha planteado a nivel nacional tiene como prioridad la adquisición de la vivienda, y digamos que esto lo vemos en la práctica política, en las propuestas y en la asignación de subsidios a la demanda que le permiten a los ciudadanos adquirir vivienda. Pero lo que consideramos nosotros que venimos desde el sector constructor de la administración inmobiliaria es que esta política pública, que si bien pues, es positiva, le permite a las personas digamos, acceder a una vivienda digna, desconoce un poco que, específicamente Bogotá, que digamos, es el ejemplo que debe seguir el resto de ciudades más pequeñas, es una ciudad de arrendatarios. En números, me puedo estar equivocando un poco en las cifras, pero cerca del 40% de los hogares en Colombia viven arriendo. Y esta realidad, a lo que se le suma el hecho de que las personas ya tienen preferencias distintas en el consumo de vivienda. Por ejemplo, ya prefieren áreas más pequeñas, áreas privadas más pequeñas, pero con mayores equipamientos comunales privados, pues ha hecho que el sector de la construcción se entusiasme, digamos, en traer nuevos modelos de negocio como el build-to-rent, lo que es el multifamily. Y lo que es preocupante para el sector de la construcción es que no hay una política pública que permita que este modelo de negocio se desarrolle exitosamente, justamente porque desde la constitución política, la concepción que se le ha dado a la política pública de acceso a la vivienda es la de la adquisición, y el arrendamiento queda un poco relegado. ¿Sí? Entonces, hay una regulación supremamente deficiente que no permite que estos proyectos puedan desarrollarse a gran escala en Colombia, partiendo desde temas de estructuración financiera, pasando por el desarrollo,
hasta llegar a la misma operación con el tema de los contratos de arrendamiento, que es un régimen completamente proteccionista del arrendatario y no permite que los inversionistas puedan tener, digamos, el margen de rentabilidad que se esperaría de este tipo de proyectos. Entonces la pregunta que yo quisiera hacer es, está muy bien que se hable, digamos, del tema de la nueva asignación de subsidios a la adquisición de la vivienda, pero desde la alcaldía de Bogotá, ¿cómo podría llegarse a discutir con el gobierno nacional o cómo podría aportarse para la generación de una política pública que permita la construcción de proyectos de vivienda institucional en renta y que estos proyectos se desarrollen a gran escala, empezando por Bogotá, que es, digamos, la ciudad capital de Colombia, y que esto pueda expandirse a todo el país? ¿Cómo podría hacerse esto desde la alcaldía de Bogotá? Bueno, no, ¿cómo es su nombre? Juan Diego. Juan Diego, gracias. Nosotros tenemos incluido en nuestro plan, en el programa de gobierno, una política para el tema que complemente, digamos, lo que estaba pensado en el tema de vivienda con el tema de arrendamiento o leasing. Eso está ahí planteado, digamos, entendemos los retos que hay de normatividad nacional y las dificultades que se generan. Digamos, no es suficiente una política del distrito que promueva eso si hay unas barreras desde el punto de vista legal y nacional que impidan un poco una facilidad para aquellos proyectos que se quieran generar y eventualmente en ese relacionamiento que hay entre el arrendatario y el arrendador. Nosotros no incluimos cifras exactas todavía en el plan de gobierno, pero vamos a trabajar en unas cifras en qué se podría aterrizar. Y yo como alcalde no tengo ninguna dificultad y quiero hacer una evaluación de aquellos puntos en los que se requieran modificaciones legales para presentar al Congreso de la República las modificaciones. Estamos pensando, por ejemplo, en el tema de seguridad, una modificación legal que tiene que ver con la posibilidad de financiar pie de fuerza adicional. Estamos pensando presentar una normatividad nueva que tiene que ver con el impuesto de vehículos, para que sea un impuesto que se pague con base en el uso del vehículo. Y entonces yo creo que podemos trabajar en construir, entendiendo y analizando muy bien las barreras que existen para eso y que impiden que la generación de estos proyectos se generen en general en Colombia, pues particularmente en Bogotá, pero en general en Colombia, llevemos una modificación legal si es al lugar hacerlo. Pero tengo toda la disposición de sentarme a analizar un poco las barreras, garantizarlo. Tenemos pensado como un proyecto del distrito para generar dinámicas de arrendamiento y leasing para aquellas poblaciones que pues, prefieran eso, pero no habíamos contemplado el tema de la normatividad, digamos, en qué modificación habría que hacer a la ley, pero estamos listos a sentarnos a estudiarlo y a presentar al Congreso también desde el 1 de enero, porque creemos que es parte de la política de vivienda que tiene que implementar Bogotá. César. Muchas gracias, César Ruiz, de Servicio de Sustentabilidad. Bueno, quería comentarles de Camacol, desde la Junta y desde el Comité de Sostenibilidad hemos venido trabajando muy fuerte esta transformación empujada desde el sector hacia la construcción, una construcción más sostenible, basados en ciertos sistemas de certificación, basados en ciertos incentivos que se han venido dando a través de las instituciones financieras, fomentando este crecimiento, apoyándonos también a algunos lineamientos del Plan de Desarrollo Nacional en torno a la reducción de emisiones y apoyados en incentivos tributarios que fomentan este tipo de desarrollos. Lo que vemos es que todavía hay un gran espacio, sobre todo a nivel distrital y región, de generar incentivos adicionales que tengan que ver obviamente con lo que es el alcance de ese sector y el sector ciudad. Entonces, en torno a eso, candidato Galán, quisiera preguntarle cómo ve usted esa orientación de la política de urbanismo y construcción sostenible, qué piensa usted que cómo se debería encarar y fomentar y de alguna manera masificar, porque en la medida que logremos también orientar y formar a los ciudadanos y que la demanda también se haga más para este tipo de soluciones, pues vamos a lograr una transformación real y un compromiso con el gobierno nacional y compromiso país de alcanzar las metas reales de reducción de emisiones. Aquí estamos pensando que pues, Bogotá, como ya vemos, pues, es el motor de la construcción sostenible, pues tiene el potencial para contribuir en gran parte a eso. Entonces quisiera entender un poco cómo ve usted este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, yo creo, digamos, que el impacto que tenemos como ciudadanos en
el medio ambiente, digamos, y nuestra huella urbana tiene diferentes frentes en los que tenemos que trabajar. Un primer frente es el que hablábamos de cómo ocupamos el territorio, digamos, cuando uno no define bien cómo se ocupa el territorio y permite en cierta forma, o por la inacción, muchas veces, o por las barreras que se generen dinámicas. Yo creo que en parte, digamos, el crecimiento que tuvo la Sabana de Bogotá fue porque Bogotá se quedó cruzado de brazos sin habilitar suelo. Y entonces, al no habilitar suelo, la sabana se habilitó y se generó una mancha de aceite. Y eso sí que tiene impacto en la huella urbana y en el medio ambiente, porque pues estamos generando una ocupación de más territorio, mayores desplazamientos, y al generar mayores desplazamientos pues estamos teniendo un impacto de emisiones mayor. Entonces, ese es un elemento clave que les he mencionado que para mí es fundamental. Un segundo elemento tiene que ver con lo que usted ha planteado. Ese ecourbanismo me parece que es muy interesante como proyecto para promover en Bogotá. Entiendo pues que eso tiene diferentes elementos clave, la reutilización de aguas lluvias, el tema de la energía que se utiliza, el tema eventualmente del verde alrededor de esos proyectos que permite eventualmente una captura de CO2 importante. Entonces, yo lo que creo es que si no hay herramientas suficientes en Bogotá, el POT se plantea de eso. El POT menciona esos temas mucho, lo menciona, pero creo que se queda corto un poco en generar, digamos, incentivos reales para que eso se crezca y le apueste los proyectos a eso. Entonces, tal vez a través de la reglamentación podríamos ver cómo logramos eventualmente fortalecer ese espacio y garantizar que le apostamos a eso como complemento a todo el enfoque que debe tener, en mi opinión, el tema de construcción, y es vemos cómo ocupamos mejor el territorio, cómo le garantizamos mejor calidad de vida a la gente y cómo tenemos menor impacto en el medio ambiente. Entonces es un proyecto clave que yo quiero respaldar y que quisiera, a través de la reglamentación del POT, si no queda bien reglamentado, eventualmente nuestro gobierno fortalecerlo para que haya mayores incentivos y que eso se conecte además, repito, con los corredores de movilidad que se van a generar en los próximos años. Buenos días. Mi nombre es Roberto Márquez, de una firma Dr. Drywall. Estamos en el renglón de las herramientas para construcción liviana. La mayoría de la población trabajadora de construcción se tiene que desplazar hoy en día en motos o bicicletas. El sistema de hurtos celulares está migrando al hurto de bicicletas. Prácticamente 50 bicicletas diarias, 4 motos, 5 motos, 3 camionetas. El tema de la seguridad en Bogotá está absolutamente desbordado. La gente se siente indefensa, no vale la pena decir que la persona tiene carro blindado, está el asalto a las camionetas en los garajes. Y gran parte de esto se deriva de un problema que también viene arrastrando Bogotá hace mucho tiempo, que es el mal manejo de la basura y de los escombros. Tenemos carreteros andando por toda la ciudad. De hecho, en Engativá, debajo del puente, la alcaldía abrió un centro transitorio de atención a carreteros y ya son 7 que se están abriendo en Engativá, en Bogotá ya hay 7, críticamente cerca de donde va a pasar la primera línea de metro, que básicamente es un sistema elevado de transporte, y ya todos sabemos qué es lo que pasa debajo de los puentes. Esto afecta el valor de la propiedad, afecta la seguridad. Ve uno todos los días en el periódico los asesinatos, aparte de los accidentes que se generan por que la gente tiene que movilizarse en moto. ¿Cuál es su estrategia para solucionar el problema de las basuras en Bogotá, especialmente en ese tema de reciclaje de basura? Porque siempre se culpa a la ciudadanía de que hay falta de cultura ciudadana. Pero cada día producimos más basura. En este momento hay 60.000 personas que viven del reciclaje en Bogotá y ya está absolutamente desbordado. Y si vamos a abrir un centro de carreteros por cada UPL, significa que Bogotá va a tener más o menos 40 centros de carreteros. Entonces, ¿cuál es su estrategia en el manejo de las basuras y cuál es su estrategia para solucionar los problemas de seguridad de la ciudadanía? Bueno, a ver, Bogotá tiene en este momento, el próximo gobierno va a tener que definir el nuevo esquema de aseo, porque viene la licitación de recolección, barrio y limpieza. El problema que estamos enfrentando hoy para mí tiene 2 componentes. Uno, hay una falta de control y vigilancia de los operadores. Por una parte eso está pasando. No se están controlando bien, la UAS ha fallado en eso.
no solamente en eso, está fallando también, por ejemplo, en los parques de la ciudad. La iluminación de los parques depende de la UASP y no están operando bien. Y los parques que se hicieron en Bogotá, muchos están en una situación dramática por cuenta de que no hay iluminación, están llenos de basuras y no hay mantenimiento. Entonces la UASP está fallando en su función de control y vigilancia a los operadores. Yo no he visto sanciones efectivas a los operadores y evidentemente están incumpliendo en muchos casos. Entonces eso es un componente como coyuntural, actual. Más allá de que el esquema pueda tener problemas, el esquema de aseo, uno de los problemas que tiene es que no se está ejerciendo el control y vigilancia. Segundo, ese esquema generó, digamos, una situación que tiene que ver con los puntos críticos, que son 700 más o menos. Y ahí hay una problemática que tiene que ver con escombros, particularmente escombros, principalmente, pero también colchones y otras cosas, donde para el ciudadano es muy difícil llamar y decir, bueno, quiero que se lleven mi colchón o que se lleven mis escombros y pagar, y eso se demora varios días y tiene que pagar, y pagar una plata significativa. Entonces el ciudadano dice, no, más bien le pago a un carretero o a un camión que llegue y recoja esto y se lo lleve, y ya, me vale menos, y entonces me salgo, ¿y qué hace ese camión? Pues va y lo bota en algunos de esos puntos críticos. Ustedes han visto, seguramente conocen, hay unos puntos conocidos, ahí detrás de la Modelo había uno, en fin, entre otros, pero hay 700 puntos críticos donde la gente bota de escombros. Eso también es una falla, eso sí es una falla del esquema. El esquema debía haber incluido el manejo distinto de ese tipo de residuos en Bogotá y no lo incluyó. Entonces, en el nuevo esquema tenemos que cambiar eso y lo vamos a cambiar. Ahora, tenemos un reto. Ustedes saben que en la normatividad existen dos figuras, o libre competencia, en la ley 142, o libre competencia, o áreas de servicio exclusivo. ¿Cómo se define eso? La CRA. Básicamente, Bogotá tiene que argumentar ante la CRA por qué cree que en Bogotá debería haber áreas de servicio exclusivo, que para mí es la mejor fórmula de las dos. La libre competencia es muy compleja de manejar. Eso opera en algunas ciudades, la libre competencia, no sé si en Bucaramanga o en fin, en algunas ciudades opera. Es muy complejo. Entonces, ahí tenemos que cambiar ese esquema, o sea, mantener o soportar que necesitamos áreas de servicio exclusivo, pero cambiar un poco la dinámica de cómo se planteó el proyecto actual o el contrato actual. No va a ser fácil, le confieso yo, porque el gobierno nacional tiene una visión distinta del manejo de los residuos. Lo vimos con el presidente cuando fue alcalde de Bogotá. Entonces no va a ser fácil que el presidente y el gobierno nacional acepten esa figura. Ellos tienen una visión de que debería ser un tema público, y eso va a ser difícil, pero nosotros vamos a defender que se requiere áreas de servicio exclusivo y que eventualmente si hay un actor público que quiera entrar a operar, pues que entre y compita y se gane alguno de las áreas. El nuevo gobierno también tendremos que definir la licitación del relleno sanitario, es decir, todo el esquema de aseo del 2026 al 2034-35 lo definirá la próxima administración. Entonces ahí hay una oportunidad inmensa de cambiar eso que está pasando, en mi opinión, en el territorio. Y eso tiene problemas que tienen que ver, como usted menciona, el reciclaje. O sea, no se organizó bien el tema del reciclaje y entonces hay una frustración porque muchas veces no alcanza a llegar el reciclador, no tiene, digamos, herramientas para llegar rápido y entonces se llevan todo al relleno. O al revés, llega y deja todo en malas condiciones, y eso tiene un impacto entonces pues en lo que estamos viviendo también en términos de seguridad. Entonces, nuestro propósito es apostarle a un nuevo esquema con áreas exclusivas. Creemos que esa es la mejor fórmula, cambiando aquello que en el contrato actual falló para garantizar que se cumple en lo que tiene que ver con puntos críticos, ejercer control y vigilancia y estar encima de los operadores para que cumplan, sin que eso, y es un reto, sin que eso vaya a afectar la tarifa, ¿no? Porque eso tiene un impacto en la tarifa eventualmente. Eso frente al tema de basuras, que creo y estoy de acuerdo con usted que tiene impacto en seguridad. Yo les hablé algo de seguridad. Creo que el tema de la seguridad requiere, como les decía, un componente de cambio de enfoque. Como yo le decía a usted, enfrentar a las bandas delincuenciales que operan en Bogotá. Están conectadas. En Bogotá operan los maracuchos, opera el Tren de Aragua, operan las disidencias de las FARC, el ELN, y operan porque controlan mercados ilegales que hay en Bogotá, de drogas, de cosas robadas, de celulares, de autopartes, también extorsión, inclusive desde las cárceles, entre otras cosas. Entonces ahí hay un enfoque de enfrentar esas bandas delincuenciales y eso requiere investigación criminal. Nos preocupamos mucho por el pie de fuerza, es importante, sí, es importante el pie de fuerza, pero no es lo único.
¿Para qué utilizamos el pie de fuerza? Para desarticular bandas delincuenciales. O sea, no sirve nada tener un policía en cada esquina si no somos capaces de desarticular bandas delincuenciales que operan en Bogotá. Y eso requiere no solamente capturar a la gente cuando comete delitos, sino ver esa gente cómo se conecta con toda una cadena delincuencial para desarticularla en su integralidad. Y eso requiere tecnología. Tecnología, ya les mencioné cámaras, otra tecnología. Por ejemplo, el 70% de la extorsión en Bogotá surge de las cárceles. Es increíble y lo vamos a hacer. Nosotros vamos a poner en la tarea de garantizar que con herramientas tecnológicas no puedan operar celulares desde las cárceles. Eso ya existe la tecnología para bloquearlos por completo. No deberían operar. Entonces ahí nos vamos a sentar con los operadores a decir, vamos a garantizar que aquí en esta célula donde está la cárcel modelo, la picota, no funcionan los celulares. No funcionan y ahí, digamos, no vamos a acabar la extorsión, pero la debilitamos de manera significativa porque el 70% viene de ahí. Y bueno, hay otras herramientas que tienen que ver con, usted mencionaba el tema de los trabajadores, con tecnología, por ejemplo, podemos combinar la tecnología. Bogotá no tiene cámaras de reconocimiento facial, por ejemplo. Ayer el alcalde de Medellín, que no es de mis afectos, debo decirlo, pero el alcalde de Medellín montó un video de cómo una gente botaba unos escombros al lado, creo que de un río, me pareció, de una furgoneta con estacas, los botaba. Y con las cámaras que tienen en Medellín, identificaron a las personas y la placa del carro y lo siguieron hasta donde llegó y de dónde se transportó, y finalmente en la noche le cayeron y le decomisaron el carro. Bogotá no tiene cámaras de reconocimiento de placas. O sea, nosotros no... El sistema hoy, la tecnología permite que si usted tiene la placa de un carro, por ejemplo, la pone en el sistema y el sistema le dice, este carro pasó por la 95 con séptima, pasó por la tal cosa, pasó por a tal hora. Y puede irla siguiendo casi que en tiempo real. No tenemos eso. Es absurdo con la plata que le invertimos a seguridad, que son 514 mil millones de pesos al año, por ejemplo, este año. Deberíamos tener esas herramientas ya operando y las vamos a tener. Vamos a implementar esas de reconocimiento facial y de reconocimiento de objetos que incluye placas e incluye, por ejemplo, armas. Usted con una herramienta de esas puede decir la imagen que me envía la cámara de Transmilenio en su entrada o en el bus, me alerta si en el bus X que está en tal troncal hay una persona que entró con un arma en la mano. Y eso debería generar una alerta inmediata. No debería haber un policía mirando la imagen y, ay, como que tiene un arma. No. El sistema automáticamente le dice a usted un arma en el bus tal y usted puede despachar inmediatamente a alguien de la policía con unos grupos de reacción inmediata que lleguen a ese bus y actúen de manera inmediata. Inclusive esas herramientas permiten identificar agresiones, es decir, actuaciones anómalas de una persona. Si se ve un movimiento extraño en un bus de una persona, se prende una alerta y uno puede reaccionar inmediatamente. Entonces, la tecnología la tenemos que utilizar para eso, para detectar situaciones, judicializarlas, pero también para reaccionar de manera inmediata a las situaciones de inseguridad que se viven en Bogotá. Y eso particularmente en los corredores de movilidad, es decir, transporte masivo, transporte público zonal, principalmente ciclorrutas. Ahí está la clave, hacer énfasis en eso. Nosotros nos vamos a tener en la tarea de que esos corredores sean seguros. Yo sé que la seguridad está en todas partes el problema, pero si uno arranca y prioriza aquellos sectores por donde la gente se está moviendo principalmente, ya vamos a tener un impacto rápido. Entonces ahí la prioridad será Transmilenio. Usted mira el mapa de calor de los hurtos en Bogotá, son alrededor del sistema de transporte. Alrededor del sistema de transporte. Entonces si usted enfrenta esos sitios garantizando con tecnología, con pie de fuerza, con reacción inmediata, vamos a tener mayor impacto. Combinando eso con el ataque a las estructuras grandes que operan en Bogotá. Perdón, nuevamente sí quería aprovechar, César Ruiz, estaba planteando el tema de la licitación del manejo de la recolección de basuras. Basado en un estudio que nosotros hicimos, una consultoría para Naciones Unidas para Honduras, en el distrito del lago de Torca, en la parcela del lago de Torca, donde llevamos a cabo una evaluación técnica, jurídica, financiera, para producir energía a partir de los residuos secos que va a tener todo ese desarrollo. Copiando un poco las buenas prácticas y los buenos modelos como lo maneja la ciudad de Viena. Por ejemplo, Viena tiene un distrito energético que en este momento están casi que importando basura, residuos aprovechables secos con capacidad calorífica para producir energía térmica. Obviamente es más fácil producir energía térmica más eficiente para el verano y el invierno, pero pues igual aquí también nos funciona para el agua caliente. Y curiosamente el estudio técnico tiene toda la viabilidad financiera, toda la viabilidad técnica, pero no tiene la viabilidad jurídica, porque los residuos
son propiedad de las entidades que los manejan. Bueno, ahí hay un tema jurídico, no es mi especialidad, pero básicamente lo que pudimos detectar es que, y veo una gran oportunidad, y por eso pues, que pueden intervenir nuevamente, si se va a manejar esa licitación hay que entender y manejar muy bien cómo son esos residuos, porque el sistema hoy es un poco perverso, permítanme la palabra, porque es que el operador gana más plata entre que recoja más basura. Entonces, obviamente, si ve 3 bolsas por ahí que son material reciclado separado, uno hace la tarea juiciosa en casa, la bolsita blanca, la bolsita negra, y no, pues es que eso me llena más el camión y entre más camiones lleve, más me pagan. El sistema es completamente, digamos, opuesto a la realidad que necesitamos hoy y aprovecha los temas de la fuente de reciclaje. Y coincido bastante con el planteamiento del señor, es que el tema del manejo de los recicladores pues se ha vuelto una locura. La ciudad es un basurero. Si usted recorre, si va aquí cerquita del 85 para allá, Antiguo Contro y todo eso, los parques se volvieron las estaciones de colecta y de separación de residuos, generando una situación bastante desagradable. Entonces, quisiera pues mi planteamiento respecto de esto. Gracias. Sí. Yo estoy totalmente abierto a promover ese tipo de temas y que veamos cómo lo hacemos viable. Usted dice jurídicamente, claro, que es el principal obstáculo, y también financieramente, ¿no? Porque yo pues, he conocido experiencias positivas que ha habido en Europa, otras no tanto en Estados Unidos. Por ejemplo, yo tuve una reunión con una persona que era como digamos, la directora de la UAS de Nueva York, el equivalente, y me hablaba del tema de manejo de residuos, y entonces me contaba el tema yo le pregunté, ¿cómo vas? No, me mencionó, creo que en New Jersey y en otros estados nos piden la basura, para ellos la utilizan para generar energía. Buenísimo. Y yo dije, bueno, ¿y cuánto les pagan a ustedes por eso? Y uno, ¿nos pagan? No, nosotros nos toca pagarles a ellos para que se la lleven. Y dije, bueno. Entonces ahí era un esquema distinto, porque ahí era el contrario, ahí le costaba a la ciudad, es decir, no era como que ellos dijeran, denos la basura que le generamos la energía, sino páguenos y nosotros nos la llevamos y generamos energía. Entonces, pero eso es allá. Yo sé que en Europa ha funcionado distinto, entonces hay que mirar las diferentes escenarios, digamos, cómo han sido, cómo traemos eventualmente la mejor herramienta para el esquema colombiano, pero hay que promover que la normatividad lo permita, de acuerdo con usted, porque pues, la normativa actual, entiendo que la basura es digamos, es el que la genera hasta el momento en que la pone, y ahí ya se vuelve del operador, ¿no? Entonces ya nadie más puede, exceptuando el reciclador que tiene un tiempo para hacerlo antes de que la recojan, ya nadie más puede entrar a tomarla. Entonces ese limitante jurídico, pues hay que ver cómo en la nueva licitación se evalúa para garantizar que podamos generar dinámicas como el tema de la utilización para generar energía, ¿de acuerdo? Buenos días, Carlos Fernando, muchas gracias. Mi nombre es Andrés Bernal, Urbanic Group. Yo sí quiero, yo salgo de acá con una tranquilidad por las propuestas generadas por usted, porque consideramos desde mi parte y desde mi empresa consultora que la estabilidad en la normativa y la estabilidad jurídica es esencial para sacar adelante la ciudad. Entonces, continuar con las buenas propuestas que se hayan venido haciendo y fortalecerlas es perfecto. Ahora, con base en eso tengo 2 puntos que quisiera discutir. El primero es lo que usted citó ahorita con relación a la eficiencia de los trámites al interior de la administración. Esto es esencial para nosotros. O sea, usted puede creer que nosotros llevamos tratando de sacar, uno de los ejemplos, un plan de regularización y manejo 8 años y todavía nada. ¿Cuál? ¿De dónde? Es una subestación eléctrica de varias que tenemos, Okay. una específicamente esta es en Fontibón. Entonces, ¿qué pasa? Y no es que planeación no tenga la intención de ayudar, la tiene toda. Lo que pasa es que, y lo voy a decir, hay unos celos entre las diferentes entidades del distrito que matan a los que hacemos gestión, a los que tenemos que hacer cualquier tipo de trámite al interior. Y esos celos no permiten que se pongan de acuerdo eficientemente, rápidamente, para sacar adelante lo que necesita la ciudad, que es sacar rápido los permisos para poder avanzar. Entonces, no sé si solamente la solución sea plantar la posición de alcalde en una mesa dando órdenes, que efectivamente los alcaldes lo han tratado de hacer, sino también generar algún tipo de, no necesariamente entidad ni nada, pero algún instrumento que permita, o una entidad o lo que sea, que permita agilizar eso, pero
completamente certero, que haga esa unión que se necesita al interior de la administración. Eso por dar un ejemplo más. Y lo otro, yo estoy de acuerdo que este piloto tiene muchas, o sea, puede ser muy beneficioso si se maneja adecuadamente. Y para eso pongo el tema de las actuaciones estratégicas. Hoy en día, o puede salir muy bien o puede ser catastrófico para la ciudad. Es decir, tenemos unas grandes áreas de ciudad congeladas en ese instante, que si la administración no saca primero directrices, que ya ha venido haciendo desafortunadamente no tan rápido como quisiéramos, sacar primero directrices y posteriormente se encuentran un buen grupo de formuladores para que las saquen adelante en cuestión de 6, 8 meses del próximo año, se van a quedar congeladas, y eso quiere decir que esas zonas, por POT, tienen que quedarse así 4 años más, 5 años más, que quiere decir que no van a tener la posibilidad de desarrollarse más allá de 1.3 de índice de construcción, y se van a quedar congeladas, al igual que pasó con el lago y con otros sectores de la ciudad que ahí sí se quedaron en el tiempo. Entonces, ¿qué hacer para que efectivamente esto ocurra? Primero, la administración sacando todas las reglamentaciones que tienen que ocurrir, iniciando por directrices, y posteriormente, junto con los operadores urbanos públicos, llamarnos a nosotros como privados para que participemos, pero con las reglas claras para participar a esto y sacar esto en cuestión de un año, y pues todos beneficiados porque tenemos tierra que desarrollar y que construir. Muchas gracias. Bueno, no, es que digamos son comentarios muy positivos, en el sentido de que estoy de acuerdo con los dos planteamientos que usted hace, y en el segundo, pues como yo les decía en mi introducción, para mí va a ser clave tener un diálogo permanente y evaluar con el sector aquellos elementos que tienen eventualmente frenada digamos, el sector, y ese es uno. Yo entiendo que eso está también entre los que están ahorita revisando en temas de reglamentación, el tema de las actuaciones estratégicas, que entiendo que pasaron de 17 a 25, pues lo que eran las anteriores operaciones estratégicas que tenía el POT. Entonces yo sí creo que hay que agilizar eso, porque pues sin lugar a dudas que esas zonas que además se determinaron como estratégicas queden congeladas es lo peor que nos puede pasar, digamos. Que otras zonas que no son estratégicas queden congeladas, uno diría, bueno, no es tan grave, pero que esas zonas estratégicas queden congeladas por cuenta de una falta de regulación o por trabas eventualmente, pues es gravísimo, y me pondré en la tarea de trabajar para que eso se agilice y que lo hagamos de la mano con el sector. Doctor Carlos Hernando, qué bueno verlo y me alegra mucho tenerlo acá, y sobre todo ver que su visión está muy acompasada con lo que nosotros hemos venido pensando a lo largo de los últimos años. Todo lo que ha hecho, digamos, está perfectamente en línea con lo que hemos pensado. Yo simplemente quiero referirme a 3 temas puntuales. El primero es el POT. El plan de ordenamiento territorial tiene cosas buenas, tiene cosas que se pueden arreglar por la reglamentación, y tiene cosas muy malas. Y por eso yo creo que en la línea del ordenamiento del territorio hay que pensar en que sí hay cosas del plan de ordenamiento territorial que de golpe vale la pena revisar, incluso desde una visión de una revisión excepcional, en cosas que claramente, con estudios técnicos sencillos, nos pueden llevar a la conclusión fácil de que no van a permitir cumplir los objetivos del POT. Y uno de ellos, solo para mencionar uno, es el tema de la malla vial arterial. Es decir, no podemos pretender decir que vamos a resolver los problemas de movilidad de Bogotá, la conectividad de la ciudad con la región, si no resolvemos los errores que se cometieron muy graves en el POT en materia de eliminación de malla vial arterial y reducción de perfiles viales. Ese es un tema fundamental, porque pues es por la malla vial arterial que vamos a tener los sistemas de transporte público masivo, es por la malla vial arterial que vamos a resolver los problemas de movilidad en todos los sistemas. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante para revisar a profundidad. Sé que eso tiene unos desgastes políticos difíciles, eso lo conocemos en la historia, pero yo creo que ese es un tema en el que vale la pena meterse.
Con relación a los temas del POT de reglamentación, pues aquí lo decían y estoy totalmente de acuerdo. Para nosotros uno de los temas críticos de la reglamentación son las actuaciones urbanas integrales. Y creemos que el gran primer error que se cometió fue generar tanta extensión de terreno. Porque si ha sido difícil Lagos de Torca, que es solamente desarrollo y algo en consolidación. Primero el proceso de gestión, después la ejecución. Imaginémonos eso en renovación y consolidación, que son las actuaciones urbanas estratégicas fundamentalmente. Esa gran cantidad de suelo es de verdad prácticamente imposible, ni siquiera estoy diciendo que es difícil, imposible que salgan muchas de ellas, y el efecto dramático es congelamiento de suelo, afectación en el desarrollo de la ciudad y deterioro, porque lo que van a empezar a generar con el tiempo esas zonas es deterioro importante de la ciudad. Entonces, yo creo que ahí hay que pensar en el tamaño, en cómo de verdad se abordan con una visión de verdad práctica y no simplemente teórica. Y digamos eso con relación a los temas del POT. Simplemente para aclarar con Lagos del Tunjuelo, la suspensión provisional del tribunal que fue del doctor Di Mattei, que es resultado de una apelación que hizo la actual ministra de Ambiente, que es la demandante. La actual ministra de Ambiente es la demandante. Apeló la decisión del juez y en segunda instancia el tribunal lo que hizo fue suspender la reconformación y relimitación del río Tunjuelo, que es un tema mucho más profundo que Lagos del Tunjuelo. ¿Afecta a Lagos del Tunjuelo? Sí, pero si a Lagos del Tunjuelo le toca ajustarse a las reglas que tenía el río Tunjuelo, simplemente lo que cambia es el reparto de cargas y beneficios, porque al final lo que va a cambiar es la delimitación del parque, o sea que, digamos, se podría hacer. Pero sí afecta más bien el resto de la ciudad, porque es que la relimitación del río Tunjuelo lo que resuelve son problemas de inundabilidad y resuelve problemas ambientales. A nosotros siempre nos ha parecido muy rara esa demanda porque realmente no le pega tan profundamente al proyecto como al resto de la ciudad. Y eso se puede resolver con la actuación urbana integral de Lagos del Tunjuelo. O sea, digamos, nosotros pensaríamos que uno debería ser capaz de sacar Lagos del Tunjuelo a pesar de la medida cautelar. Es nuestra visión en eso. Y un final tema con relación a la reglamentación, Carlos Fernández, que si hay reglamentación que donde llegue a salir como se está pensando, va a agravar los problemas de los trámites administrativos y va a agravar el congelamiento de muchos sectores de la ciudad. Simplemente para citar un ejemplo, que política de moradores se aplique a todos los tratamientos urbanísticos, que son exabruptos. Es decir, pretender que en consolidación haya protección a moradores, eso no, realmente yo lo he preguntado por todos lados y no nos cabe en la cabeza ninguno. Es una cosa rarísima. Realmente lo único que va a producir es agravamiento en todo el proceso de los trámites administrativos. Y una final cosa de ñapita ya en lo personal, nosotros estuvimos hace unos años, me parece maravilloso lo que dijo de seguridad a través de los medios tecnológicos. Vale la pena que revisen el tema de Seúl. Nosotros conocimos a través de Camacol, Edwin estuvo el centro, una cosa que se llama muy importante porque Seúl lo maneja como el Centro de Información Tecnológica de Movilidad y Seguridad de Seúl. Fíjese que lo que usted dijo empata. Ellos unieron movilidad con seguridad. Y en Seúl, que es una cosa impresionante, en Seúl eso se maneja todo con tecnología y lo que usted dijo, todas las alertas de seguridad que vimos estaban asociadas con el sistema de transporte público masivo. Entonces allá saben la persona cuándo entró al bus, cuándo se bajó del bus, qué identificación tiene y le muestran de hecho, solamente con impulsarlo, y Seúl lo utiliza incluso contándole a todos los ciudadanos que eso existe y ya impide el delito. Porque pues, por supuesto previene el delito. Entonces, disuade. Maravilloso, me parece. Muchas gracias. Arranco por lo último, pero voy a hablarle de los varios temas. Uno, lo último, yo sí creo que una muy buena política de movilidad es buena seguridad.
la gente se monta en el transporte, la gente muchas veces usa el carro para hacer un recorrido de 3 o 4 cuadras que con seguridad podría hacer a pie, pero no lo hace porque... Y eso tiene un impacto, o sea, es que a veces hay momentos en esta ciudad donde uno está a 7 cuadras de algún sitio y se puede demorar 40 minutos. O sea, a pie se demoraría 5 minutos. Se demora 40 minutos en el carro, ¿por qué? Y eso es un problema de seguridad, la gente no se siente segura para caminar, para montarse en bicicleta. Entonces, si uno logra mejorar la seguridad, inmediatamente va a tener un impacto en la movilidad, sin lugar a dudas, rápido. Bueno, frente a los 3 niveles que usted menciona, yo tengo la visión de que primero, en el tema de lo que está bien en el POT y creemos que se puede sacar adelante, que no nos quedemos pensando, sino a que actuemos y que nos pongan la tarea de actuar y de ejecutar y sacar adelante, no más como decíamos, pensar y repensar y revisar. Eso, lo que está bien, echémoslo para adelante y saquémoslo. O sea, dediquémonos a eso, tengamos esa obsesión. Aquello que la reglamentación define en cierta forma o puede poner en peligro, pues pongamos en la tarea de revisarla muy bien y trabajar con los actores involucrados para que sea una reglamentación que cumpla el objetivo, pero que no por ningún motivo vaya a frenar eventualmente los proyectos. Y en lo tercero que usted menciona un poco de modificación, yo creo que estoy de acuerdo con el reto de la malla vial arterial de Bogotá. Yo comparto con la alcaldesa un discurso en el sentido de que Bogotá no puede pensar que con vías se va a arreglar el problema, claro, pero es que Bogotá no tiene algunas que son básicas y que son necesarias para cualquier ciudad del mundo y no las tenemos y hay que construirlas o hay que mejorarlas cuando existen y no están bien. Por ejemplo, yo siempre propuse la avenida Los Cerros, que es la circunvalar que sale a Villavicencio, a la avenida pues a la salida de Villavicencio, y yo me acuerdo que la alcaldesa en campaña me decía, va a destrozar los cerros. No, esa vía existe, lo que hay es que mejorarla, conectarla en algunos puntos y tendríamos una vía que permitiría que la gente pueda entrar a Bogotá desde Villavicencio hacia el norte sin hacer la vuelta por la Boyacá y atravesar todo Bogotá, ¿no? Eso existe, que es básicamente la avenida Los Cerros, es la circunvalar que debería continuar hasta la salida de Villavicencio. Y está obviamente la discusión del borde norte. Ahora, esa discusión para mí también, y debemos abordarla desde el punto de vista regional, que es un tema que no es solo de Bogotá, es un tema regional. Entonces yo creo que la argumentación que nos debe llevar para que una vía como esa se haga, porque creo que se va a hacer, tarde o temprano se va a ser imposible decir que eso no se va a hacer, tiene que ser un enfoque regional. Yo creo que hay que aprovechar la región metropolitana para sentarnos con la región metropolitana y decir cómo priorizamos parte de la malla vial de la región metropolitana que es dentro y fuera de Bogotá, y nos sentamos con los diferentes actores de Nación, de CAR, de todos, para decir estas son las prioridades y este es el sustento técnico para saber cómo se puede hacer, si se puede hacer, sin tener un impacto que sabemos que hay que prevenir en el medio ambiente, pero yo estoy convencido que la ingeniería permite hoy día garantizar que se hagan obras de infraestructura que, pues como lo vimos lo hemos visto por ejemplo en Cartagena, ¿no? El viaducto de la Ciénaga a la Virgen, es un ejemplo positivo versus la conexión de Barranquilla-Ciénaga, que es un ejemplo negativo, ¿no? Que destruyó una cantidad de zonas que no ha habido destruir, que se ha podido hacer distinto, pero el de la Ciénaga a la Virgen sí es un ejemplo de cómo se puede hacer con ingeniería las cosas. Entonces yo creo que eso hay que pensarlo desde un enfoque regional que nos permita argumentar políticamente y ambientalmente por qué hay que hacer ciertas cosas para garantizar que se resuelve el problema, porque sí creo que eso quedó ahí mal hecho. Carlos Fernando, gracias. Una pregunta, y es que nosotros muchas veces como empresarios nos quedamos como sin saber qué hacer en estos procesos electorales que son tan importantes. Entonces yo quería preguntarle que, en su opinión, ¿qué podemos hacer nosotros para no ser simples espectadores, sino poder participar y apoyar a los candidatos que nosotros consideremos que son adecuados en estos 3 o 4 meses de campaña? Bueno, esa pregunta es clave. Yo sé si sí, es clave. No, es una invitación también acá a todos. No, varias cosas. Este espacio y ojalá, digamos, un debate con los candidatos sobre la problemática, sería interesante tenerlo para hablar de esta problemática y que se aterricen un poco la visión. Eso es importante, además para que todo el sector lo vea, me parece muy importante, y se vean las diferencias y la visión que tiene cada uno. Un segundo tema para nosotros obviamente necesitamos recursos, obviamente, y los actores que jugamos aquí un rol en este
Nosotros somos, y yo, ustedes me conocen, nos conocemos de hace muchos años, pues que es una relación transparente, digamos, o sea, de diálogo, de una visión compartida y de diálogo y de respeto y de transparencia, para garantizar eventualmente que podemos hacer una llave Estado, sector empresarial, entendiendo que el jefe de todos es la ciudadanía, pero que logramos hacer una articulación adecuada para permitir que esta ciudad pues desarrolle lo que tiene que desarrollar. Entonces ahí esa alianza y ese apoyo es clave para nosotros, y yo siempre lo he hecho de manera abierta y clara, y es necesario, porque nosotros dependemos de eso. Nosotros no tenemos, digamos, el apoyo de gobiernos, que ocurre, usted sabe que ocurre muchas veces por debajo de la mesa. No tenemos nada de esas cosas. Nosotros hacemos una política con base en, digamos, en las ideas, en la transparencia, en quien nos quiera ayudar de manera libre, sin ningún tipo de compromisos o de contraprestación, lo haga, y para eso financiar la campaña es clave. Muchísimas gracias, candidato, y a todos los empresarios que nos acompañan hoy. Ahora, para cerrar, le doy la palabra a la presidenta de la Junta Directiva. Adelante, doctora Susana. Bueno, muchas gracias, Carlos Fernando, por este espacio. Creo que ha sido muy positivo. Han salido muchos comentarios que han enriquecido el debate, y creo que desde Camacol siempre una apertura total a poder construir conjuntamente ciudad y región. Creo que acá estamos todos jugados en el largo plazo por Bogotá y la región, y encontrarás acá siempre un espacio para construir y para buscar siempre lo mejor para Bogotá. Nos quedamos con los focos claros de lo que es tu campaña. Creo que importante para todos, y como lo menciona Juan Camilo, el estar muy enterados y entender muy bien las propuestas de los candidatos cada vez es más importante, y trabajaremos con Edwin y con todo el equipo de Camacol para buscar un espacio, seguramente en septiembre. 26 de septiembre. 26, ¿ya tienen fecha? Listo, 26 de septiembre, para tener el debate con todos los precandidatos, y creo que eso también será un espacio súper positivo, y creo que queda muy claro los retos que tenemos en cuanto a reglamentación del POT, actuaciones estratégicas y todos los decretos que están, digamos, en curso, y el impacto que pueden tener. Yo creo que tal vez un último comentario es: vimos las cifras de Edwin, donde pues claramente Bogotá no ha sido ajena a la caída en la demanda de vivienda en el país, y tal vez, como te lo mencionaba, es crítico ese primer año. Muchas veces el primer año es un año en las administraciones de transición y donde se paraliza todo, y creo que no tenemos, por la coyuntura económica, no tenemos el tiempo, y vamos a tener que empezar muy rápidamente a poder hacer los empalmes, tener gente muy buena, muy técnica en los equipos, para no frenar esto aún más, porque siempre el primer año de las alcaldías, todos sabemos, es un año muy crítico, y ahí creo que también hay una oportunidad muy grande. Y bueno, muchas gracias por este espacio, y a todos los que nos acompañaron hoy, esperamos que nos acompañen la próxima semana también. Muchas gracias. Muchas gracias.